Bienvenidos a Brujas y algo más, este espacio pensado para hablar de nosotras. Y ella es una mujer hermosa que deja caer la cabellera en su vino y las garras del amor, los venenos del grito, todo le resbala, todo se embota ante su piel de granito. Y ella se ríe de la muerte y ridiculiza la lujuria, esos monstruos cuya mano siempre rasga y ciega. Y ella ha respetado, sin embargo, en sus juegos, esa majestad severa de ese cuerpo firme. Y le son indiferentes tanto el infierno como el purgatorio, y cuando le llegue su hora de entrar en la noche negra, mirará el rostro de la muerte, sin odio y sin remordimiento. Y ella pasaría a la historia como la muy influyente amiga, amante y también consejera de un rey, convirtiéndose así en una de las mujeres más poderosas de su época. Y su aporte sería fundamental para la firma del primer Tratado de Versalles, poniendo fin así a la Guerra de los 7 años. Además, ella fue una impulsora ferviente de las letras y el arte, en especial de las decorativas, como la porcelana, que le fascinaba. Y hoy, aquí, en nuestro canal, en nuestro espacio, Jeanne Antoinette Poisson, más conocida para la historia como Madame de Pompadour. Y ella nació en París, ella nació en el año 1721. Y pronto su familia debería enfrentar algunas dificultades, ya que al parecer su padre había cometido fraudes a la administración, algo en aquellos tiempos en Francia era castigado nada más y nada menos que con la pena de muerte. Y así su padre, François Poisson, se vería obligado a huir por algunos años a Alemania. Y Jeanne Antoinette, nuestra protagonista, fue educada en un colegio de monjas, donde se ganaría su admiración gracias a su belleza y su encanto. Pero lamentablemente debió abandonar el internado al enfermar de tosferina, algo que su madre aprovecharía para que la joven comenzara a frecuentar los círculos sociales. Y fue cuando tenía solo 9 años que lo que parecía algo sin importancia iba a determinar el curso de su vida, al llevarla a su madre con una famosa divina, Madame Le Bon, quien diría que la niña algún día reinaría en el corazón de un rey. Y así fue que su madre comenzaría a llamarla Reinette, convencidísima ella de que el futuro de la niña estaba en la corte. Y por otro lado, su tutor se ocupó de que ella aprendiera a bailar, a dibujar, a pintar, incluso a memorizar obras enteras de teatro, es decir, todo lo necesario para destacar socialmente. Pero lo cierto es que para una mujer que no pertenecía a la aristocracia, ese acceso al centro del poder no era nada fácil. La única posibilidad era por medio del matrimonio, por lo que su tutor decide casarla con su sobrino, Charles Normand de Toils, al que nombró heredero universal. Y aunque Charles estaba muy enamorado de su esposa, la verdad es que no sabemos qué sentía ella por su marido. Pero lo que sí sabemos es que una vez ella confesó que solo lo dejaría para estar con el rey. Y así, gracias a ese nuevo estatus social en el que Jeanne era ahora Madame de Toils, comienza a ser vista en los salones más importantes de París y a organizar ella fastuosas fiestas, a las que además de asistir miembros de la nobleza lo hacían grandes personalidades de la cultura como Montesquieu o Voltaire. Y la fama de Jeanne era tal que llegó el día en que el mismísimo Luis XV, quien, intrigado por ella, decidió invitarla a una fiesta de disfraces. Y el encuentro entre ambos sería especial. Juntos, entre risas, bailes, compartieron la velada. Y el monarca quedaría absolutamente fascinado por los encantos de Madame de Toils, al punto que no dudó en declarar la intención de obtener sus favores. Pero Jeanne, a quien no se le movió un pelo al recibir tremendo honor, le respondió que solo accedería si la convertía en la amante real, puesto que al momento se encontraba vacante el puesto, digamos. Pero para poder ser oficialmente la amante del rey y ser considerada una igual entre los demás cortesanos, Luis debería otorgarle el título de marquesa, ya que solo las mujeres que pudieran acreditar un origen aristocrático podían tener el privilegio de acceder a los favores del rey. Y así fue que nuestra protagonista, Jeanne Antoinette Poisson, sería conocida y pasaría la historia como Madame de Pompadour, instalándose en Versalles tras separarse de su marido. Y ella, a pesar de no tener ninguna experiencia en los círculos de poder, se convertiría en la clave para la política francesa, incluso ganándose poderosos enemigos en la corte.
Pero claro, su vida allí no le sería nada fácil. Madame de Pompadour debió soportar los desaires de los hijos de Luis XV. Y también las críticas de los confesores reales y hasta las poissonades, esas satíricas coplas que hacían burla de su apellido Poisson, que se traduce al francés como pescado. Pero esa intención de ser influyente sobre el rey jamás decaía, aún a pesar de que la relación entre ellos ya no era la misma. Pero en su vida no solo estaba presente la política, ella fue una mecenas de las artes, impulsora de la enciclopedia de Diderot, las obras pictóricas de Boucher o los monumentos de la Plaza Luis XV, la actual Plaza de la Concordia. Y asimismo hizo en 1756 erigir una fábrica de porcelana en la localidad de Sèvres, cerca de su castillo, y un referente de los artículos de lujo en toda Europa. Y fue allí, en Sèvres, donde se creó el color rosa Pompadour, en honor a la mecenas real. Y con el paso del tiempo, la pasión inicial de Luis XV por su amante daría paso a una amistad inquebrantable, y se dice y se cuenta que ella le buscaba las nuevas amantes. Pero sus actuaciones en política pronto causarían el final de su influencia en la corte. Y de hecho, el estallido de la Guerra de los 7 años marcaría el fin definitivo de la marquesa. La derrota de Francia en la guerra sería determinante para que ella perdiera los pocos apoyos que le quedaban. Y la vida de Madame de Pompadour se apagaría en 1764. Y espero que este episodio de la mujer que fue más que la favorita del rey les haya gustado tanto como a mí. No te olvides que podés dejarme un comentario si querés sugerir alguna protagonista. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y Algo Más.